poquito de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico y en la innovación. Y uno de los temas que más me encanta es cuando traemos aquí a la mesa los temas de investigación del programa del doctorado en Ciencias Sociales. Me parece que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ofrece programas de posgrado muy fuertes, muy potentes, sobre todo por su cuerpo de investigadores. Y aquí, bueno, pues vamos a tener una mesa de lujo. No solamente una estudiante muy preocupada por la mirada de las mujeres, por cómo lo vivimos y cómo la pasamos, sino también acompañada por dos potentes investigadoras en el tema. Y entonces, bueno, pues esto va a ser un programa de lujo sin ninguna duda y ustedes no deben desconectarse. Bien, pues para quienes nos siguen en radio, también los invito a escuchar una breve semblanza de nuestras tres invitadas. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, en esta dinámica que estamos ahora con esta pandemia, pues afortunadamente nos permite seguir como diferentes líneas de comunicación. Les voy a platicar y las voy a presentar. En primer lugar está con nosotros Josefina Hernández Telles. Bienvenida, Josefina. Gracias por la invitación, qué gusto estar en este micrófono y con este tema. Sí, y además ella ha conducido Luciérnaga en alguna época y pues me encanta, Luciérnaga también es su hijo, digamos, de Josefina. Mi hija, Les platico, tu hija. Les platico de manera muy rápida. La doctora Josefina es doctora, obvio, por comunicación, o doctora en comunicación por la UNAM, con especialidad en estudios de la mujer por el Colegio de México. Es columnista y defensora de audiencias. Sus líneas de investigación son violencia y género, participación política de las mujeres y análisis de medios de comunicación desde la perspectiva de género. Bienvenida. Y ahora también Alejandra Araiza Díaz. Bienvenida, Ale. Gracias, es un placer estar aquí. También afortunadamente sí. Cliente frecuente de Sí. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas son participación política de las mujeres, la subjetividad, la teoría crítica, el postestructuralismo, la epistemología, la investigación feminista, la experiencia corporal, la comunicación y el género. Y nuestra tercera invitada, Diana Jiménez Pérez. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Ella es psicóloga, maestra en Ciencias Sociales y actual estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en esta casa de estudios. También es profesora de la licenciatura en Psicología en la Escuela Superior de Actopan, en donde ha dirigido tesis, por supuesto, con esta debilidad que tiene de la mirada hacia las mujeres. Es también abiertamente activista feminista y voluntaria en la Fundación Lilith y Eva, que apoya a mujeres en situación de violencia. Así que bueno, aquí están las tres y el motivo del programa es explicar un poco sobre su proyecto de tesis. Una tesis en donde nos habla sobre la cuestión de las mujeres dentro de la economía, un espacio en donde siempre hemos estado, siempre hemos sido productivas, Josefina, pero en diferentes circunstancias y cada vez tratando de abrirnos paso a codazos por ser más reconocida, mejor remunerado, pero además también en condiciones que nos permitan un desarrollo mucho más pleno. Me gustaría arrancar esta mesa contigo, Josefina, si nos pudieras explicar qué onda con las mujeres en el mundo laboral. Bien, pues sí, un tema a veces olvidado, un tema presente en la cotidianidad y por supuesto con un valor económico importante, pero que realmente, a pesar de los estudios, a pesar de lo que se ha hablado, pues no acaba de entenderse y no acaba tampoco de atenderse, que sería lo principal. Por ejemplo, hace 3 años, InMujeres comentó a través de un estudio... Instituto Nacional de las Mujeres. Ajá, así es, el Instituto Nacional de las Mujeres, que el valor económico del trabajo, del trabajo no remunerado en las labores domésticas, pues imagínate, representa el 75%. Es decir, también en términos ya de cifras, el 23.5% del Producto Interno Bruto. Imagínate. O sea, nada más la dimensión. O sea, la cuarta parte del PIB, bueno, pues está evaluado desde este trabajo que no se paga y no se reconoce y no se atiende. Es decir, en
dinero constante y sonante serían 5.5 billones de pesos. Hace unos años, triple jornada fue el concepto doble jornada, perdón. Claro, ahora estamos como en la cuádruple, pero bueno, en ese momento era la doble jornada. Se empezó a acuñar y a visibilizar, a concientizar. ¿Cuántos años median? Pues casi 40 años de que se puso en la mesa del debate y los estudios de las feministas, y realmente no hemos tenido cambios sustantivos, ni mucho menos una atención formal sobre el tema. Así es, sin duda. Alejandra, contigo me gustaría abordarlo, este asunto de la escuela de la economía clásica, que prácticamente no existía, ¿no? O sea, nos colocó en un ámbito totalmente privado y entonces ahora se acuña la economía feminista. Me gustaría que dieras unos primeros semblanzas, digamos, pinceladas, ¿no? De qué es esto de la economía feminista. Sí, muchas gracias, Elsa. Yo creo que también luego Diana ya les contará un poquito más a fondo. Es un tema muy importante por lo que estaba diciendo antes Josefina. O sea, desde la teoría de género lo que se encontró es que había esta separación que se llama división sexual del trabajo, ¿no? Por la cual los hombres eran los encargados del trabajo productivo, perdón, y las mujeres del trabajo reproductivo, es decir, cuidar a los hijos, estar en la casa, hacer el trabajo doméstico, ¿no? Cuando las mujeres entran al mercado del trabajo pasa lo que decía antes Josefina, que finalmente se hace una doble jornada, porque el trabajo de reproducción de la vida, ¿no? Que es el de cuidar a los hijos, alimentarnos, lavar la ropa, etcétera, ese trabajo lo tiene que seguir haciendo alguien. Entonces, la mayor parte de las veces lo siguen haciendo las mujeres a cambio de que se les dé permiso de salir al mercado de trabajo. Y esto es muy complejo, ¿no? Por eso yo creo que también dijiste lo de la triple jornada, porque luego también las militancias nos ponen otra jornada más, así. Entonces, bueno, en fin, hay una sobrecarga y se ha hablado también de la feminización de la pobreza, ¿no? Que en general las mujeres se cargan más el cuerpo de estos trabajos. Entonces, la economía clásica, incluso la marxista, tomaba en cuenta el valor que producía solamente este trabajo productivo, ¿no? Y son las feministas las que empezaron a señalar que el trabajo de reproducción de la vida también genera plusvalía, porque para que un obrero pueda ir a trabajar las 8 horas y con eso darle un excedente de producción a su empleador, ¿no? Que por 2 horas ya tendría suficiente, pero que lo hace trabajar las 6 restantes para ganar todo ese excedente, para tener eso, ese obrero tiene que estar alimentado, con su ropa lavada y sus hijos cuidados. Ese trabajo es importante para que él realice el otro. Pues ese trabajo, que también genera plusvalía, le sale gratis al capital. Y eso ha estado totalmente desdibujado, ¿no? Han sido las primeras teóricas de género en los 70s y generales feministas las que lo han ido visibilizando. Entonces, la potencia de lo que nos propone, pero eso no me quiero adelantar porque creo que Diana les puede decir más cosas, es justamente que nos intenta sacar de la lógica así como decimos, trabajo productivo, reproductivo, está la de independiente económicamente autosuficiente, que serían los varones, y dependiente, que siempre fueron las mujeres. Y lo que dinamitan estas teóricas es que no, o sea, nadie es totalmente independiente, ni nadie es totalmente dependiente. Somos seres interdependientes. Entonces, así es. Y eso creo que al rato vamos a poder hablar más porque la pandemia nos lo está poniendo ahí. O sea, fue como una bofetada fuerte para todo mundo y sobre todo, bueno, pues no podemos desaprovechar esa oportunidad para darle la sacudida necesaria a la realidad y a las instituciones y a ver si puede cambiar algo, ¿no? Diana, como no te quiero agarrar como a la mitad e interrumpirte en la explicación de dónde nace este proyecto de investigación, me das oportunidad de irnos a un corte y regresar. Pero les adelanto que el título de la tesis de doctorado de Diana Jiménez se titula Ruptura en los hábitos de género a partir de la inserción de las mujeres en prácticas de economía feminista. De eso y más vamos a hablar. Vámonos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga el día de hoy. Y bueno, nuestro tema es otra mirada al trabajo productivo, reproductivo en la economía feminista. Y para hablar de ello están con nosotros la doctora Josefina Hernández Telles y la doctora Alejandra Araiza Díaz. Ambas son del área académica de comunicación, pero además pertenecen a este claustro de investigadores que sostienen el programa del doctorado en ciencias sociales que oferta la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y también se encuentra Diana Jiménez Pérez. Ella es estudiante de este doctorado, pero además tiene un interesante perfil. Es psicóloga, ya es profesora en la Escuela Superior de Actopan y es feminista abiertamente. Y eso me encanta. Me encanta para hablar del tema. Y ahora sí, Diana, explícanos tu tema de investigación, ruptura en los hábitos de género a partir de la inserción de las mujeres en prácticas de economía feminista. En la primera parte, Josefina nos habló de esto, de qué onda con el trabajo, en qué momento negociamos mal, ¿no? O sea, queríamos salir a trabajar, pero nos dejaron la carga del hogar y tuvimos que salir a trabajar y a hacer doble jornada. Y luego Alejandra nos explicaba qué pasó con la economía clásica que no nos veía y entonces por qué se construye este marco teórico desde donde se ve y se analiza la realidad en la economía feminista. Pero ahora me gustaría que tú nos platicaras de dónde te nace la idea de hacer este proyecto de investigación y hacia dónde va. Muchísimas gracias por la invitación, pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y yo les quiero comentar que en un inicio mi proyecto de tesis no estaba enfocado directamente a la economía feminista. Mi objetivo era investigar un poquito sobre los llamados oficios no tradicionales que las mujeres en ocasiones realizan en algunos espacios. Mi idea era enfocarme en oficios tales como la albañilería, la construcción, la plomería, todas estas áreas donde las mujeres en determinado momento han tenido una invisibilización, pero que sin embargo han estado presentes. Ese fue en un inicio la idea de investigación general de tesis, que bueno, pues obviamente sabemos con este proceso en el que vivimos con respecto al doctorado y vamos tomando materias y vamos adentrándonos mucho más en el tema, pues obviamente va cambiando. Y eso me llevó con la doctora Alejandra Araiza, que es mi directora de tesis, pues a ir reconfigurando este proyecto de tesis para que finalmente empezáramos a hablar de la economía feminista. Y que entonces todo esto me lleva a pensar en las mujeres, como ya lo comentaba la doctora Alejandra, no independientes en el aspecto del trabajo, porque obviamente hablamos que estamos en un contexto social que en muchas situaciones pues nos viene configurando. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros necesitamos algún trabajo de plomería, pues obviamente necesitamos ir al lugar a donde se venden las herramientas necesarias y empezamos a darnos cuenta que tenemos un problema bien grande. Cuando las mujeres vamos, no nos toman en cuenta. ¿Sí? Desde ahí empieza todo este problema, porque si te en muchas dicen, ocasiones... oiga señora, a ver qué quiere hacer y lo sabe hacer. Así es, efectivamente. Toda esta idea de, a ver, explíquemelo o probablemente está usted confundida o mire, le voy a enseñar determinada pieza y usted me dice si es la correcta. Así es. Y entonces en este proceso, pues nos damos cuenta que la entrada de la mujer al mercado laboral en estos espacios es doblemente difícil. Y posteriormente, una vez que vamos a pensar ya son expertas en su trabajo, pues desde ahí probablemente van a empezar a dudar de que lo hagan de la manera correcta. Generalmente cuando llega la plomera o en este caso la especialista que va a ofrecer el servicio, lo primero que le preguntan es, ¿y dónde está el señor, no? ¿Dónde está el maestro? Porque pues obviamente probablemente usted es la ayudanta y entonces pues quiero yo hablar con el maestro. Y entonces es de ahí donde empieza a surgir mi idea de empezar a trabajar no solamente los oficios femeninos, sino cómo a partir de estas prácticas en las cuales las mujeres en el 2021, pues obviamente estamos inmersas, empiezan a transformarse y cómo lo han logrado y también todo este trabajo
remunerado, cómo ha sido visto desde la economía feminista. Este es un poquito el antecedente de mi trabajo y por qué surgió la idea. Muy bien. Ahora, me llamó mucho la atención que hay una construcción muy fuerte desde la historia y desde la epistemología. Es decir, creo que yo supongo y estoy segurísima que va a terminar siendo un producto que se puede consultar de manera muy fuerte, porque a lo mejor vamos a encontrar conceptos mucho más claros, mucho más precisos sobre el tema. No sé si quisiera intervenir Alejandra o Josefina a explicar esta potencia del asunto, porque quizá alguien que nos esté escuchando diga, ay, qué simpleza de investigación. Pues resulta que no, todavía hay mucho que construir, todavía hay mucho que aclarar, todavía hay mucho que insistir para que se pueda entender por qué sigue siendo una problemática tan fuerte que les pega por igual a hombres y mujeres. No sé quién quisiera intervenir por ahí porque hay un recorrido muy padre. Yo quiero decir algo sobre, más sobre lo epistemológico que dijiste, porque como dirijo la tesis, conozco más o menos cómo ha ido este cambio. Entonces, lo que sí quería decir, aunque luego Diana igual incidas un poco más, es cómo fue cambiando, o sea, porque realmente la idea de que no fueran los casos aislados, porque, ¿no? Casos aislados específicos de mujeres invisibilizadas que se encargan de estos oficios, sino más bien desvelar que necesitamos esos oficios, también son parte del trabajo de la reproducción de la vida, o sea, si no funciona el fregadero, si no sé qué, todas estas cosas, y lo que eso significa en términos de roles, siempre significó para las mujeres tener este trato con estos hombres que además, ¿no? Te ven la cara por el rollo del género y todo esto, ¿no? Entonces, lo que se fue encontrando ella, así que eso ya lo vas a contar tú, ¿no? De unas colectivas feministas, de gente que tiene estos saberes, que los comparte y que forma otras mujeres, de ahí dijimos, ahí hay una potencia increíble, porque es como que las mujeres también nos empoderemos en esos saberes que nadie nos da y que al contrario, casi también están como no permitidos para las mujeres, ¿no? Entonces, eso ha sido muy, muy bonito y además es fácil trabajar con ella porque sí ha entendido lo que a veces cuesta mucho trabajo, que los objetivos están ahí, pero no son una camisa de fuerza, ¿no? Y yo creo que eso también decirle a toda la gente que está haciendo ahora mismo una tesis de doctorado o de maestría, que son las que te mueven más, que no se asusten porque la pandemia lo cambió todo, entonces los trabajos de campo, todo lo demás, o sea, siempre cambian, pero este contexto lo hace cambiar aún más. Y así consiguió hacer entrevistas antes de que todo viniera. Claro, pero ahorita platicaremos entonces de ello. Eso, como la apertura a construir nuevos conocimientos y también ver cuáles son así, pues, novedosos. Y ahora sí. Gracias. Y bueno, aparte Alejandra, por ejemplo, es autora de una revisión teórica feminista bastante interesante, que hagamos el comercial, Ale, por favor. Recuérdame cuál es el título y dónde lo podemos encontrar. Ciencia, subjetividad y poder, claves feministas para la construcción del conocimiento, y pues está en nuestras librerías, ¿no? En las librerías de la web. Carácter. La librería Carácter. Muy bien. Ahora, Josefina, hay un recorrido también histórico bastante importante en esta mirada. Creo que no podemos comprender lo que sucede ahora y hacia dónde pretendemos ir con esta propuesta de Diana si no entendemos de dónde viene todo este rollo y cómo podemos digerirlo para poder transformar la realidad. Pues ahí esa es la pregunta que no hemos podido responder como sociedad y que las mujeres mismas no acabamos de transformar. Con todo y que en efecto las mujeres nos hemos ido incorporando al trabajo, yo siempre digo, salimos al mundo público con el mundo privado a cuestas. Entonces, ese es un enorme problema. Fíjate nada más, pues, que pues el feminismo ha logrado posicionar estos temas, no solamente para que se discuta, se reflexionen, sino aún para que ha caminado la academia feminista en el sentido de acuñar conceptos, metodologías para poder visibilizarlo. Y ahí tenemos al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Mexicano para la Competitividad, que han hecho, y aún el Foro Mundial, Económico Mundial, que se hace año con año en Davos, Suiza. Y donde presentan diagnósticos, y ahí está la realidad. ¿Qué es lo que no permite cambiar esto? Pues obviamente la cultura.
y cuando decías, bueno, quisimos salir, sí y no, no todas. Lo cierto es que las mujeres regularmente en la historia de la participación laboral, sobre todo económica, tiene que ver con las crisis. Y justo en el periodo de crisis que se inicia en los 80s en México, de manera muy importante y con mucho desempleo y subempleo por parte de los jefes de familia, lo que va a suceder es que las mujeres salen al mercado de trabajo, la gran mayoría. No estamos hablando de estas privilegiadas que somos las que estamos aquí, que además accedemos pues a grados de estudio y que tenemos un trabajo dentro de lo que hemos aspirado y trabajado, a la mayoría. La mayoría sale así y el Colegio de México es pionero con Orlandina Oliveira en todo, se me olvida el nombre de la otra autora, para hablar de exactamente, para diagnosticar cómo se estaba dando la incorporación de las mujeres al mundo de trabajo. Y bueno, se vio que era por crisis, aceptamos lo que sea, y además, no solamente por el perfil general de preparación, sino sobre todo porque nuestra principal preocupación es el cuidado de los hijos, pues solemos ingresar en trabajos informales o de independientes, ¿no? Que quiere decir, digo, y lo vemos, ¿no? Más allá de la necesidad con catálogos y demás, bueno, venta de catálogo, de productos que tú puedes promocionar. Más allá de eso, bueno, de la necesidad tiene que ver con que así yo cuido a los hijos, así estoy pendiente de los hijos. Entonces es mucho más complejo que solamente hablar de ellos. Si a eso le agregas que a nivel productivo y desde la economía general, la respetada, la que se divulga, esto está invisibilizado, ¿dónde queda nuestra contribución? Hace rato te digo, en mujeres puede ser tranquilamente el trabajo no pagado si se pagara hoy, bueno, hace 3 años estaba tasado en 62, poquito más de 62,000 pesos, lo cual hace sentido con esas cifras de contribución. Claro. El trabajo es tan importante, de reproducción es tan importante, de la fuerza de trabajo, no solamente propia, sino de los otros, es tan importante que es equivalente o incluso superior a la industria manufacturera, por ejemplo. Nada más y eso ahí lo tienen y ellos lo saben, lo divulgan. ¿Dónde está el Estado y las políticas públicas? Si a eso agregas que en estos diagnósticos dicen de 2013 a 2019, el trabajo de las mujeres se incrementó un 6.6%, con la pandemia y estos mismos organismos, claro, como va a ser el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y el mismo Reforma, levantan una encuesta y dicen, se incrementó 25% con la pandemia. Claro, estamos aquí y bueno, pues hay que hacer cosas, ¿no? Hay que atender. Entonces, así de complejo, así de histórico y también así de cultural es este tema que nos reúne y que pues solamente daremos pistas, pero la verdad es que viendo el perfil de la mayoría de las mujeres, no de estas privilegiadas que estamos aquí hablando y reflexionando, es que lo haces o mueres, ¿no? Y que además, bueno, los compañeros no se han subido pues a la corresponsabilidad, ese es otro grave problema, ¿no? Y que aún nosotras hasta por cultura no podemos despojarnos, no podemos dejar por completo esa responsabilidad histórica que nos han cargado, que no hay como la educación de la madre, que no hay como el cuidado de la madre y que si nosotros descuidamos se van a volver delincuentes, se van a volver drogadictos. Y seremos las únicas responsables, ¿no? Así es, entonces, bueno, así de grave, así de histórico, así de complejo, así de reto se vuelve este tema que no debería de atañirnos solamente a las mujeres, a las feministas, sino a la sociedad toda. Y yo siempre pongo un ejemplo clave de esto que hoy vivimos porque también una de las cosas que agrava la mortalidad en esta pandemia sanitaria, pues esa frasecita de comorbilidad que tiene que ver con lo que somos todos hipertensos, bueno, la mayoría, ya sé que ustedes no, pero yo sí soy hipertensa, con la hipertensión, la diabetes y la obesidad, ¿no? Entonces son 3 factores
y dicen, y ha habido políticas, ¿no? Y acciones. En las escuelas ya no vendan comida chatarra. Ahora, a ver, hay que cuidar la alimentación. Pero mientras se ha tejido todo esto en estos años, en estos 40 años en que las mujeres entramos de manera masiva y descuidamos pues lo que nos correspondía, que era la alimentación. Y no por negligentes, ni mucho menos, porque exactamente hablábamos de una doble jornada que después se va a convertir en triple y ojalá fuese por militancia, ¿ale? No, tiene que ver con cuestiones de sobrevivencia también. Claro. Y hablando de la mayoría de las mujeres, pues es otra la circunstancia. Nosotros somos privilegiadas con todo y todo. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, la obesidad de donde nace. También nos convertimos en nicho de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos dinero y entonces las grandes empresas alimentarias, bueno, pues mira, aquí está la sopita, el arroz, y yo un rato, sí, cuando andaba muy atareada, pues cuando iba a hacer el súper, sí compraba el arroz precocido que queda muy bueno, nada más le pones y ya está. A la larga vas dejando esa práctica, porque sabes como que haces conciencia, pero no es el caso de la mayoría. La sopa Maruchan, la comida que hoy además ya te dicen, no, usted señora no se preocupe aquí ya, bueno, generamos también otro gran mercado que es pues el de los, no restaurantes precisamente, sino bueno, sí restaurantes, pero a todos los niveles, desde la fonda, donde nos llevamos a los hijos porque estamos muy atareadas, o quienes nos hacen la comida, para llevar y que hoy en la pandemia pues también se visualiza. Claro. Entonces, bueno, de esa dimensión y por eso no se atiende, ¿no? Porque además nosotras también estamos todavía instaladas en pues en esta sentencia de que somos las que debemos de cuidarlo. Y ahí está la obesidad, ¿no? Algo que ha agravado y que tiene que ver con que ni el Estado y mucho menos la otra mitad del mundo, la otra mitad de la población, es decir, los hombres, no se han corresponsabilizado. Claro. Pues así de compleja es esta realidad que están abordando en una tesis que sin duda, aunque marca un aspecto pequeñito de unas mujeres que tiene que ver, que ahorita nos va a platicar Diana de qué se trata, pues en realidad también con esta participación de dos investigadoras que tienen una gran experiencia en todo ello, pues se va a convertir sin duda en un documento de consulta para poder entender la complejidad y en algún momento poder cambiar la realidad. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el tercer bloque de Luciérnaga de hoy. El título, Otra mirada al trabajo productivo, reproductivo en la economía feminista. Y para hablar de ello está con nosotros la doctora Josefina Hernández Telles y la doctora Alejandra Araiza Díaz, ambas profesoras investigadoras del área académica de comunicación, pero además parte del claustro de investigadores del doctorado en ciencias sociales. Y también está Diana Pérez, ella es investigadora también, por supuesto, estudiante del doctorado en ciencias sociales, profesora de la Escuela Superior de Actopan en el área académica de psicología. Y aprovecho para enviar un saludo a esa escuela y por favor ya háganos caso para hacer más programas de Luciérnaga y de investigación, de divulgación con su área. Aprovecho para tocarles la puerta y que nos hagan caso y hagamos algo más por allá. Y bueno, en los primeros dos bloques hablamos un poco sobre el contexto histórico de este tema, sobre la teoría que rodea al tema, el género, la cuestión de la división sexual del trabajo, en qué condiciones estamos y demás. Y también Diana nos hablaba de los antecedentes de su proyecto. Y ahora quisiera que hablaras un poco que a pesar de la pandemia lograste hacer 2 entrevistas que son como eje para tu proyecto de investigación y también qué resultados o por dónde vas, qué porcentaje llevas de tu tesis, Diana.
Pues sí, efectivamente esta situación de la pandemia fue un parteaguas en la vida del mundo, ¿no? Y yo generalmente lo comparto con mis alumnos también desde este espacio educativo y les digo que, bueno, pues es una manera diferente de adaptarnos a la realidad y que finalmente la realidad como la conocíamos ya no va a ser. Así Y es. bueno, pues yo me voy de trabajo de campo en el año 2020, en enero, y me voy a la ciudad de Mérida. Allá en Mérida yo encuentro una organización que se llama Fem House. Esta organización es una organización feminista de dos mujeres que se han dedicado de manera exclusiva a dar estos servicios precisamente de plomería, albañilería, construcción, pero de manera específica a las mujeres. Wow. Y aparte del trabajo que ellas realizan en las reparaciones del hogar, también se han dedicado a llevar capacitaciones y cursos y nuevamente vuelvo a insistir a las mujeres. Qué Entonces, padre. cuando yo comienzo a contactarme con esta organización, pues una de las preguntas es, ¿por qué de manera exclusiva a las mujeres? Y ellas me comentaban, porque lo primero que queremos es que los espacios sean libres de violencia. Que si tenemos una pregunta a lo mejor tan básica como ¿cómo se llama el palito ese que mueve los tornillos? Se sientan con la total confianza de expresar cualquier duda, hasta dudas ya mucho más grandes, mucho más elaboradas con respecto a cualquier situación que tiene que ver con el tema. Entonces, ellas comienzan a abrir estos espacios de manera exclusiva para mujeres, para poder brindarles las herramientas, no solamente para que puedan en un momento a futuro, pues ellas también dar el servicio, sino ellas mencionan algo bien básico. Tenemos que realizar estas reparaciones en nuestras casas, en nuestros hogares. Y desafortunadamente la situación de violencia que vivimos en el país nos lleva a temer que un varón entre. Y esto puede ser una situación realmente preocupante y en muchas ocasiones podríamos decir, es que no es para tanto. Yo les No, sí quiero lo es. comentar que, bueno, pues precisamente algunos datos que se recaban de la UNICEF, por ejemplo, ahorita que tiene que ver con la pandemia, nos dice que hay un 33% del aumento de la violencia en los hogares con respecto a las llamadas que se han recibido de mujeres. Y esta violencia no ocurrió afuera, desafortunadamente ocurrió en el hogar. Así es. Entonces, con estas situaciones, pues obviamente que las mujeres tenemos que, vamos a utilizar este término, empoderarnos en conocimientos que son básicos para poder reparar cualquier situación, cualquier desperfecto que exista en la casa. Qué interesante. Otro elemento también bien importante que realizan esta asociación feminista es que no solamente se enfoca en las mujeres que en determinado momento a lo mejor pueden pagar un curso, sino que también buscan espacios para hacer un intercambio de conocimientos. Les voy a ejemplificar cómo se hace. Si hay una organización que necesite que se realice la reparación de su lugar o de su espacio, ellas analizan el proyecto y entonces lo que hacen es que abren el curso, las mujeres que van a capacitarse realizan el trabajo supervisado en la organización y la organización proporciona el material. Cuando estaba yo allá en el trabajo de campo en Mérida, bueno, pues fuimos a una casa precisamente porque les habían donado a esta organización que se dedicaba a dar capacitación a niños con capacidades especiales, específicamente en autismo, y era una casa vieja muy grande que necesitaba muchísimas reparaciones. Entonces fue todo el equipo de Fem House y fuimos todas las mujeres que estábamos interesadas en el tema y realizamos las reparaciones básicas del hogar. Entonces, realizamos, es decir, que pusiste tus manitas, perdón, así Diana, así es, claro. Sí. Yo le comentaba a la doctora Alejandra cómo fue esa experiencia
porque como lo decía la doctora Josefina, desde estos espacios de privilegio, a lo mejor no habíamos tenido la oportunidad. Yo no había pelado un cable nunca. ¿Y qué creen? Que el día que lo pelé, me corté. Yo fui la única que me corté. Y La única entonces, inexperta. así es. Y digo, bueno, pues obviamente la importancia de capacitarnos en estos temas Claro. tan básicos, que es una reparación de emergencia en nuestro hogar, porque a lo mejor se fundieron los fusibles y no tengo ni idea de qué hacer y son las 11 de la noche y a quién le voy a llamar. Y tengo probablemente, que trabajar en línea además, ¿no? claro, ¿no? Claro, tengo que tener luz porque tengo que tener internet. Y entonces me empiezo a dar cuenta de toda esta situación. Y precisamente es donde se vuelve más fuerte el trabajo, porque pues tiene que ver en cómo las mujeres vamos adquiriendo experiencia en situaciones que en determinado momento pensamos que eran espacios exclusivamente masculinos. Así es. Y precisamente, bueno, pues esto me lleva al título de mi tesis ya modificado, que tiene que ver con esa ruptura en los hábitos de género a partir de la inserción de las mujeres en prácticas de economía feminista, porque ya no hablamos de oficios masculinizados, hablamos de prácticas de economía feminista y cómo han impactado en la vida de las mujeres, que en determinado momento los llevamos a cabo, por lo que ya lo comentaba la doctora Josefina, por esta precarización del empleo, y que entonces decimos, bueno, pues si me van a pagar a lo mejor 80, 90 pesos haciendo aseo de la casa y me pagan mucho más reparando un aire acondicionado, pues entonces voy a capacitarme y voy a irme a reparar aires acondicionados, ¿no? Por ejemplo. Oye, pensé, Diana y Josefina, por ejemplo, las taxistas, ¿no? Que fue algo que irrumpió en los años 2000, ¿no? De repente las mujeres dijeron, necesito trabajar, puedo ofrecer un trabajo especialmente con un plus de seguridad para mujeres, y entonces surgen estos grupos de mujeres taxistas ofreciendo su servicio exclusivamente para mujeres con ciertas condiciones. Y bueno, a mí ya me tocó tomar alguno en la Ciudad de México y de verdad que fue relajante. O sea, yo en lugar de ir así con los hombros levantados y con el susto y con el teléfono en la mano pendiente de hacer, platicamos de sus condiciones, platiqué de las mías, nos desahogamos las dos y fue hasta terapéutico el viaje ahí en la Ciudad de México. ¿En qué porcentaje vas de tu tesis, Diana? ¿Por dónde ya se van a ir las conclusiones? Quisiera que platicaran ahí un poco, sobre todo Alejandra y tú, que están metidas en la chamba de la tesis. Si quieres tú di cómo va, Diana. Sí, pues ya vamos en la recta final, ya estamos bien. ahí amarrando toda la situación de los resultados y de las conclusiones. Ya, pues en realidad estoy muy contenta porque el doctorado es lo que me ha permitido el tener este trabajo de acompañamiento con la doctora Alejandra y con todas las materias que también el doctorado ofrece de manera oportuna a los y las estudiantes. Entonces, esta situación de acompañamiento ha sido muy buena y muy positiva, lo cual me ha permitido ya ir en la recta final, ya para cerrar. Ya nada más me falta el próximo semestre para concluir. Y bueno, pues con muchísimo gusto para estar también compartiendo todos estos saberes en los espacios que ya se han abierto. Así es, muy bien. Ale, ¿cuál podría ser la principal conclusión para ti en todo esto? Para mí, pues, muchas de este tema que justamente, la idea de, bueno, para mí es importante recordar, como dijimos antes, de lo de la economía, que también esta postura es una postura anticapitalista, no solamente pasa por de construir los roles de las mujeres y de los hombres asignados socialmente, sino también que para hacerlo tenemos, como dicen muchas de las autoras, de crecer económicamente, ¿no? Entonces, por eso caben estas prácticas como el trueque, que también están presentes en la economía social solidaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces empieza a haber mucho contacto con esto. Y la otra que es muy importante es de la violencia, porque parecería que son temas diferentes,
y no lo son. O sea, el hecho de que haya toda esta situación que planteó Josefina ya es en sí mismo violento, ¿no? Que las mujeres seamos las que tengamos que encargarnos, que siempre recibamos menor remuneración, que no se hable de eso, que no esté la corresponsabilización, que no haya conciliación familiar, todos esos temas. Y si además corremos riesgos, como lo comentó Diana, o tú también con lo del taxi, ¿no? Pues en el fondo todo esto es poner la vida en el centro, ¿no? Y la vida es poner el cuidado en el centro. Así es, ni Para mí más es ni muy menos. importante. Muy bien, pues vamos a estar muy emocionados recibiendo este trabajo cuando finalice. Denme oportunidad de irnos a un corte y regresamos con el último bloque, y me gustaría arrancar con Josefina un poco hacia dónde va a ir esta economía feminista en post-pandemia, porque pues la realidad nos cambió demasiado. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga de hoy con un tema que me parece súper importante, porque ¿qué no mujer que nos está escuchando ahorita en radio, que nos está siguiendo en redes sociales, no está nerviosa, tronándose los dedos, agotada, cansada, diciendo, ¿cuándo vamos a regresar a la supuesta nueva normalidad, o cuándo mi vida va a retomar un poco riendas, o cuándo me voy a sentir menos agobiada por todo lo que tengo que hacer en un día y no me alcanza y cada vez duermo menos y mal y demás? Este tema del trabajo productivo, reproductivo en la economía ahora ya llamada economía feminista, que es una nueva forma de mirar la realidad. Y para ya ir cerrando, porque no nos alcanza el tiempo, pero que ustedes van a poder asaltar estos micrófonos cuando quieran y máximo cuando concluyan esta tesis, me gustaría arrancar con Josefina en esta mirada de ¿qué piensas que viene en la economía feminista después de esta pandemia? ¿Qué es lo que miras tú desde una mirada positiva o negativa o como tú lo quieras ver, pero hacia dónde crees que se va a ir todo esto y qué tendríamos que hacer? Bien, pues yo creo, ojalá y te dijera que mi mirada es positiva, pero me parece que, pues no, creo que esa encuesta del Instituto Mexicano de Competitividad, mexicano, pues habló o fue un fiel reflejo y se queda corto sobre lo que ha pasado en esta época pandémica en relación a las mujeres y el trabajo, ¿no? Como bien decías, nuestro trabajo se ha centrado en el hogar y el cuidado, ¿no? O sea, se ha incrementado, porque aquí estás entonces a mayor tiempo y además, bueno, pues hay una demanda de limpieza, de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Si a eso agregas que dentro de lo precario que está el mercado laboral, las mujeres son las que están en mayor desventaja, pues también en muchos casos hubo pérdida de empleo, sobre todo nosotras que nos dedicamos a servicios, ¿no? Bueno, nosotras no, bueno, las otras mujeres que se dedican a servicios, nosotros servicios educativos. Y las condiciones del empleo mismo, obviamente dejas de comprar muchas cosas, entonces las más afectadas igual siguen siendo las mujeres. Y respecto a esta sobrecarga, por supuesto, y tú lo decías, lo mencionabas, el estado emocional en el que se encuentran muchas de las mujeres, pues es casi de crisis. Preguntémosle a una madre, por ejemplo, y privilegiada como es Alejandra, que le toca además atender, bueno, claro, tendrá su compañero y demás, pero ella a lo mejor culturalmente, a pesar de que no quiera y de toda esta reflexión, acaba asumiendo o dimensionando esa labor como más propia que a lo mejor su compañero, no sé, pero estoy especulando, ¿no? Pero así suele pasar, por eso digo, ¿no? Entonces, innecesariamente que lo dudo, que deba de haber una evaluación de las autoridades, ¿no? Pero debería. Entonces,
lo dudo porque te estoy hablando de 40 años en los cuales se ha puesto sobre la mesa estos temas, donde hoy se reconoce y son pues motivo de estudio. ¿Qué es lo que seguiría? Pues que nosotras exijamos eso, el involucramiento del Estado, de los gobiernos en atender con políticas públicas efectivas. Pero también, no solo en ellos, sino también las que estamos empleadas de alguna manera, sea sector público, sea sector privado, ¿no? Para poder abatir estas desigualdades que obviamente a la larga, si ya hay hoy una serie de manifestaciones como pueden ser los cánceres, miles que ya tenemos las mujeres, a la larga pues va a haber otro tipo, infartos no nos daban, bueno, ya nos dan, hipertensas no éramos, bueno, pues ya somos hipertensas, y así vamos a ir caminando en igualdad de enfermedad como los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues que nosotras, justo como esto que tú haces, divulgar, invitar a la reflexión, mostrar trabajos virtuosos como el que está haciendo Ale y Diana, para poder ponerlo o visibilizarlo, revisibilizarlo, porque ahí está y lo reconoce. Pues eso es lo que yo creo. Gracias. Ale, tu reflexión así rápida sobre este asunto. Sí, rápida. Yo la verdad es que también me gustaría ser más positiva, o sea, creo que es un buen momento para reflexionar sobre el cuidado que ya se está diciendo desde hace bastante tiempo, o sea, también las, por ejemplo, teóricas como Vandana Shiva de la India, que hablan de la sostenibilidad de la vida y las semillas, el cuidado, o sea, por ahí convergen un montón de, no solo las feministas, los ecologistas, etcétera, capitalistas que decía antes, ¿no? Pero para mí, digamos que el sistema económico mundial está teniendo una mutación. Sí. Y eso, por lo que se está viendo, los primeros meses de la pandemia todos tuvimos la sensación de, estamos parando, no era necesario parar. Pero por lo que se está viendo, se está yendo hacia un nuevo modelo de explotación más complejo, ¿no? Que va a ser virtual. Entonces, pero que no va a dejar de ser explotación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo creo que ojalá que sí reflexionemos y que podamos conseguir que los hombres se corresponsabilicen y también se hagan políticas públicas en favor de la conciliación familiar, pero más que eso, que realmente hagamos como esas prácticas más cotidianas de trueque, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos juntamos con otra familia para que las niñas se conecten juntas, y así un día, pues María no está en mi casa, sino que están en otra casa, y al revés. Cosas así tan simples como esas que se nos ocurrieron a estas dos familias, no se les han ocurrido a otras familias, y por más que ven que nosotros lo hacemos. Entonces, me encantaría decir que sí, que vamos por ahí, difuminando ideas, pero no. Ojalá que sí, ojalá que mucho. Sí. Ojalá estas redes de apoyo. Diana, ¿tú por dónde lo ves? Ahora máximo con tu tesis. Yo considero que debemos de dejar de ser supermujeres, ¿sí? Que no lo somos, que somos personas, que somos seres humanos, que nos cansamos, que tenemos crisis, que podemos en determinado momento decir, ya no quiero hacer esto, y se vale. No tenemos que tener la casa reluciente, no tenemos que cumplir al 100% en el trabajo, porque considero que esto es lo que llegó un momento en el que nos agobia. O sea, el hecho de poner límites también en nuestras parejas es bien importante, y dejar que los demás también se hagan cargo de lo que les corresponda. O sea, si no lavas la ropa, pues se va a quedar ahí sucia y no va a haber nadie en quien la va a lavar, porque yo estoy haciendo otra actividad. Y creo que también esta parte, bueno, pues empieza en muchos, empezar a cambiar esta parte que nos ha vendido también el capitalismo, de que las mujeres empoderadas, entre comillas, son las que podemos con todo. No es cierto, no podemos con todo. Y entonces debemos de dejar de asumir este rol. Muy bien. Pues ahora sí, para cerrar la mesa, ¿con qué les gustaría concluir? Una cuestión de 2 minutitos, Josefina. Bueno, que a mí me gustaría, y que si puedo hacer en pleno abril una carta de Reyes, que lo viéramos como algo importante atender, ¿no? Claro. Que el costo es para nosotras mismas y para la sociedad, y que dejen de pensar, bueno, es cosa de esas mujeres locas que siempre están viendo problemas donde no lo hay. Si las mujeres son felices, cuidando, protegiendo y invirtiendo bien su tiempo. Pero bueno, esa es mi carta, mis deseos, mi petición. En abril
A ver, Y con respecto al doctorado, Josefina. sí, y ahí quiero mencionar que creo que una de las cosas que de alguna manera cumplen mis expectativas es pues justo la academia, justo posgrados como este de doctorado en ciencias sociales, que están acogiendo temas tan importantes para la mitad de la población. Yo quiero felicitar a sus coordinadoras del posgrado, Berenice Alfaro de maestría, Karina Pizarro de el doctorado, y que son mujeres sensibles y creo que mujeres de su tiempo que están viendo los retos y que no solamente apoyan estos temas porque en algún momento en la UNAM, mira que te estoy hablando de la UNAM, cuando yo hice mi doctorado me dicen, ¿y este tema como para qué? Y en otros doctorados donde estaban hablando de Weber, que ha estado más revisitado que cualquier otro tema, y nadie les preguntaba por qué Weber, pero claro, sí me preguntan a mí, ¿y por qué otra vez las mujeres? Entonces, yo creo que el hecho de que apoyen, de que empujen, de que ni siquiera lo vean extraordinario y les den asesoras tan pertinentes y tan capaces como Ale, pues es una súper ganancia. Entonces, yo sí creo que ahí a veces se cumple parte de mis expectativas, en la universidad y la academia. Excelente. Perfecto, muchísimas gracias, Josefina. Ale, ¿con qué cierras esta mesa? Yo también estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo también agradezco a las coordinadoras de los dos programas, porque finalmente hay que decir que trabajan de la mano, maestría y doctorado en ciencias sociales, que a veces comparten asignaturas, que hay muchísima comunicación entre ambas y entre los profesoras y profesores que formamos el núcleo básico. Y la verdad es que esta área dentro de investigación, dentro de estos programas, la hemos ido tejiendo, ¿no? Desde hace bastantes años, con nuestras profesoras que estamos aquí y otras también, que trabajamos la línea de género. Nosotras concretamente la trabajamos más asociada a la comunicación, pero en realidad a la hora de la hora trabajamos violencias, trabajamos políticas. Ustedes le entran a todo. Sí, todos los temas que tienen que ver con esto, que sí es nuestra pasión, pero como decía Josefina, no es porque esté de moda, es porque nos preocupa lo que ocurre a la mitad de la población, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, y la verdad con alumnas como Diana y Leila Távez, que también está muy próxima a nosotras, es muy fácil porque ya se comprometen y te comprometen a ti. Entonces, sin duda. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Diana, ¿con qué cierras esta mesa? Pues yo estoy muy contenta porque yo soy maestra precisamente, bueno, desde la licenciatura por la Autónoma, también en la maestría por la Autónoma, en el doctorado de Ciencias Sociales, y bueno, pues terminar este proceso de doctorado en la Autónoma ya con este tema de género, pues en realidad es un agasajo el poder estar en este doctorado. Estoy muy contenta, las oportunidades siempre se han dado. La doctora Karina siempre ha estado al pendiente de abrirnos las puertas, no solamente a estos espacios, sino también al hecho de realizar intercambio cuando se dio la oportunidad. Y bueno, pues incluso intercambios virtuales ahora también son posibles, y pues precisamente yo considero que es bien importante hablar de todas las oportunidades que me ha dado el tener este trabajo tan privilegiado a partir del doctorado en Ciencias Sociales. Muy bien, excelente. Pues una mesa de lujo, de verdad, me dejan con una gran sonrisa, muchas preocupación, creo que hay mucho que hacer todavía, pero bueno, aquí está nuestra aportación desde la divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias a las tres, gracias a Alfredo Barrón que nos acompaña en esta producción, que además es una gente apasionada en la radio, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa de Luciérnaga, un programa de divulgación de la ciencia, se reproduzca en todo el sistema universitario de radio de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles, que tengan una muy feliz y productiva tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.